Vi su destrucción por primera vez en un video en 2004 y lloré. Ese fue el motivo por el que decidí estudiar arqueología. Me motivó a estudiar y a salvar mi cultura. Eran las mayores figuras de un Buda de pie talladas en piedra del mundo. Un testimonio de 53 metros de altura del budismo en el corazón de Afganistán, en el valle de Bamiyan. Las estatuas pervivieron 1500 años, incluso a la prohibición del Islam de representar imágenes religiosas, hasta que llegaron los talibanes. A pesar de la condena internacional, destruyeron las estatuas y con ellas una parte de la historia de Afganistán. De eso hace ya 20 años. Ahora los talibanes han vuelto al poder y nadie sabe qué pasará con los budas de Bamiyan. El trauma permanece. Mansur Alemi era un niño cuando se dinamitaron las estatuas. En aquella época no tenían televisión en su casa en Afganistán. Por eso vio la destrucción más tarde, pero conocía las estatuas. Mi padre me dijo que tenía que ver con la religión, con una parte de nuestra cultura e historia que forman parte de nuestra identidad y que debemos conservar también para las generaciones futuras. Unos quieren salvar la cultura, otros borrarla. ¿Pero por qué? ¿Es una cuestión ideológica o de religión? ¿O se trata simplemente de ejercer el poder de borrar o reescribir la historia? ¿Qué es lo que buscan los islamistas como los talibanes o el grupo terrorista de Estado Islámico? Estos últimos hicieron de la destrucción de Palmira un espectáculo mediático para ser visto por los infieles en la televisión. ¿Son fanáticos religiosos o astutos empresarios? Es más bien un prurito religioso donde lo que quizás prima sea el ansia fundamentalista. Además, no hay duda de que se trata de ocupar terrenos y marcar territorios. Y si por añadidura se puede sacar dinero para comprar armas, mejor que mejor. El mercado negro de las antigüedades está en auge. El patrimonio cultural es valioso y se protege en todo el mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos importan nuestros tesoros culturales y los de otros países? Si hay gente a la que les importan, entonces merece la pena protegerlos. Dicen mucho sobre nuestra historia, nos dan fuerza y pueden ser una inspiración. Son un testimonio de culturas pasadas y un recordatorio de que la nuestra también puede desaparecer. Retrocedamos 3.350 años a una cultura desaparecida y a un revolucionario, el faraón Akenatón. Es él quien coloca al dios del sol Atón en el centro del culto, trastornando así el politeísmo del antiguo Egipto. Aquí se ve a Atón en forma de círculo solar, protegiendo a la familia de los dioses, al faraón, a Nefertiti y a sus hijas. Su aspecto tiene algo de extraño. Eso es porque Akenatón también renovó el arte del retrato. Los cráneos tan marcados no se deben a una enfermedad rara, como se asumió en un pasado, sino al nuevo estilo amarniense. Akenatón rompe radicalmente con el pasado, suprime antiguos cultos, desautoriza al estamento de sacerdotes de Amón y se crea así muchos enemigos. Tras la muerte del faraón que reinó 20 años, ya nadie quiere ver sus retratos y muchos de ellos son destruidos. Se consideró una increíble falta de fe lo que había iniciado este hombre y trataron de rebelarse deliberadamente contra su reinado. Por eso los faraones que le sucedieron destruyeron de forma muy consciente las imágenes y los relieves del faraón Akenatón. Cuando abandonaron la capital de Tel el Amarna, probablemente dieron la orden de destruir todo lo que tuviera que ver con este faraón.
den Befehl erteilt, zerstört, was immer ihr von diesem Pharao seht. La intención era hacerlo desaparecer para siempre de la historia egipcia. A la única faraona del trono egipcio tampoco le fue mejor. Aunque Hatshepsut se dejara retratar con la barba ceremonial propia de los faraones varones, una mujer como faraona suponía ir demasiado lejos. Era un escándalo. Su imagen fue borrada y no debía ser recordada. También el maestro de Hatshepsut fue deshonrado póstumamente en un intento de suprimir a todo el clan. Aquí se ve el cartucho jeroglífico con su nombre parcialmente borrado. Borrar el recuerdo, ya sea por razones religiosas o de poder político, ha sido tan común en la historia que existe un término propio para ello. Damnatio memoriae, la condena al olvido de predecesores indeseables. Esta fue una práctica habitual sobre todo en el Imperio Romano. Aquí se ve al emperador Septimio Severo y a su familia. Falta el rostro de su hijo Geta. Su propio hermano lo asesinó y mandó borrar su imagen. Es frecuente que las imágenes que se destruyen, tanto en estatuas como retratos o mosaicos, conserven el hueco que queda para que se vea que algo se ha eliminado. Está prácticamente prohibido hablar de ello, pero todo el mundo lo ve. Al mismo tiempo sirve también como advertencia, ya que no se trata simplemente de olvidar algo, en el sentido de borrar un recuerdo, sino de que el olvido en sí permanezca en la memoria. La cosa se tuerce cuando la posteridad continúa acordándose de la supresión de una persona pasado mucho tiempo. ¿Se logró su olvido o se la recuerda más que nunca? En los cuadros es más fácil saber si se borró algo adrede. En esculturas como esta, es imposible saber si a estos mandatarios prusianos les rompieron la nariz deliberadamente o si simplemente se cayeron de bruces. Antiguamente en los museos se les solía reconstruir la nariz, pero en la actualidad prefieren mostrar los huecos en las caras y centrarse en buscar la explicación adecuada. A la esfinge de Giza también le falta la nariz. Los investigadores siguen preguntándose por qué. Los creadores de Asterix vieron tan absurdas las elucubraciones sobre su nariz rota que convirtieron a Obelix en un iconoclasta involuntario con un mensaje subliminal: no hay que dejarse tocar las narices. Pero bromas aparte, en el antiguo Egipto esto es un asunto serio y dañar una estatua roza casi el delito de lesión corporal. Cada estatua representa en cierta forma el cuerpo de su propietario. Se coloca en el templo o en su tumba y a través de un ritual denominado apertura de la boca se le concede a esta estatua una especie de capacidad vital. Por eso, cuando alguien priva a una estatua de su capacidad de respirar, rompiéndole la nariz, entonces con este acto le causa a la persona la muerte en la eternidad. Aunque las estatuas griegas no representen tanta espiritualidad, también suelen faltarles partes importantes, sobre todo la cabeza. No hay duda de que fueron decapitadas adrede, y es que las figuras y representaciones de dioses de la antigüedad en templos paganos no encajaban con el cristianismo emergente. Y no solo rodaron cabezas, los hombres desnudos tampoco eran bienvenidos en el cristianismo. Al principio se cortaban sus partes íntimas, después se pasó a cubrirlas con la famosa hoja de parra.
Si se compara lo que han hecho los talibanes o el autodenominado Estado Islámico con lo que hicieron en la antigüedad, vemos que de la antigüedad, de la época greco-romana, no tenemos ni una sola representación pictórica que muestre claramente, por ejemplo, tal profanación o destrucción de estatuas. Sabemos que se hizo porque así se recoge en los escritos literarios, pero no se utilizó con fines de autopromoción. Ningún emperador romano se habría querido retratar como el destructor de la estatua de su predecesor. La primera gran disputa sobre las imágenes religiosas tuvo lugar en el Imperio Bizantino. ¿Podían existir imágenes de Jesús, de María o de los santos? ¿Era lícita su veneración? Para muchos católicos ortodoxos, los íconos son eficaces protectores, pero los emperadores del siglo VIII los consideraban una blasfemia. Para ellos solo contaba la cruz. También el emperador Constantino V fue un iconoclasta y, por lo tanto, ordenó que se persiguiera a quienes adoraban imágenes sagradas y mandó destruir los íconos. Una guerra cultural que volvió a estallar 800 años después. Con la Reforma, una nueva iconoclasia recorrió las iglesias europeas. La nueva doctrina cristiana difundida por Martín Lutero estaba estrictamente en contra de la idolatría. En nombre de la Reforma, las iglesias fueron saqueadas. Miles de imágenes y obras de arte medievales ardieron en llamas. Los calvinistas fueron especialmente intransigentes e implementaron sus convicciones como demostración de poder. La prohibición de imágenes de culto solía ir ligada a un acto de vandalismo con multitudes exaltadas, que en parte realizaban saqueos. Porque hay que decir que estas acciones a veces tenían directamente una motivación en parte económica. Las imágenes que eran de oro o plata podían venderse o fundirse. La riqueza de la Iglesia era para muchos una realidad incómoda, en especial el llamado comercio de indulgencias, con el que el clero católico ganaba mucho dinero. Los fieles podían asegurarse el cielo mediante donaciones. La ira contra tales prácticas y contra la suntuosidad y el poder de la Iglesia se volvió casi incontrolable en algunos lugares. El gran predicador Martín Lutero intentó aplacar los ánimos, pero su influencia no traspasó fronteras. En Suiza y más tarde en Inglaterra, la iconoclasia hizo estragos. No solo la religión suscita en algunos el odio, también la política. En la Revolución Francesa en 1789, el pueblo se rebeló en busca de libertad y más derechos. Una vez más se destruyeron estatuas, esta vez la de los monarcas absolutistas. Pero lo que comenzó como una lucha por la libertad desembocó en caos y en una violencia brutal contra las personas, las imágenes y el arte que enriquecía los palacios. Contra todo lo que recordara a la odiada aristocracia feudal. El abate Gregoire, obispo y miembro de la Asamblea Nacional, condenó el extremismo y el vandalismo y abogó por la protección de los bienes culturales. Acuñó algo que pervive hasta hoy en día, es decir, nuestra idea del patrimonio cultural. El hecho de que no se deban destruir los monumentos culturales anteriores, aunque como en este caso estén relacionados con los monarcas franceses, porque son monumentos de toda la sociedad, porque fueron creados por franceses, porque son en definitiva un patrimonio cultural de Francia. Y esa idea de que la sociedad actual puede heredar la cultura que le precedió también se plasma a nivel lingüístico cuando hablamos de legado cultural, es decir, herencia cultural. Un cambio radical de mentalidad con consecuencias. Desde la Convención de La Haya de 1954, el patrimonio cultural se define como un valor global que debe ser protegido. Más de 1.150 bienes culturales y naturales de todo el mundo están ahora incluidos en la lista de la UNESCO.
Tan solo Irán cuenta con 24 bienes del patrimonio cultural. La Plaza Nakhchivan de Isfahán es uno de los lugares más bellos del mundo. Pero en 2019, estos monumentos iraníes entran en el torbellino de la política internacional. En 2020, Estados Unidos mata al general iraní Soleimani. El entonces presidente Donald Trump amenazó con atacar objetivos iraníes, incluidos aquellos de carácter importante para la cultura iraní, si Teherán tomaba represalias. Se puso a la altura de los talibanes y, sobre todo, en los últimos años, todo giraba en torno a Estado Islámico. Aprobó esta medida como un instrumento bélico, justo cuando estábamos tratando de acordar internacionalmente que la destrucción del patrimonio cultural es un crimen de guerra. Por lo tanto, es bueno crear mecanismos junto a la ONU y a la Corte Internacional de Justicia para que los crímenes contra el patrimonio cultural sean considerados y perseguidos como crímenes contra la humanidad. De hecho, en 2016, la ONU condenó a un miembro de un grupo terrorista islamista a 9 años de prisión por la destrucción de patrimonio cultural. Los mausoleos de Mali, en la ciudad de Tombuctú, eran desde hace cientos de años lugares de peregrinación. En la actualidad, también se teme que en la guerra de Ucrania se destruyan tesoros culturales, aunque hasta la fecha, en agosto de 2022, no se han producido ataques selectivos. La mayor parte del patrimonio cultural del mundo se ha liberado afortunadamente de la destrucción, pero muchos monumentos vuelven a ser objeto de polémica. Tras el colapso de la Unión Soviética, los monumentos de sus héroes se convirtieron en un quebradero de cabeza, especialmente las numerosas estatuas de Lenin, el ideólogo comunista. En Berlín Oriental se colocó una gigantesca estatua suya, que tras la caída del muro fue objeto de discordia política. Tras la reunificación, los berlineses ya no querían un monumento con tal carga ideológica. En 1991 se desmontó, a pesar del disgusto de muchos germano-orientales. Sus 125 piezas se enterraron en el bosque. El director de cine Wolfgang Becker recogió este suceso en su película Goodbye Lenin, donde el ideólogo levita como un santo sobre Berlín y se despide del socialismo. De regreso a la realidad, después de mucho tira y afloja, es desenterrada la estatua de Lenin, al menos la cabeza. La enorme testa de 3,5 toneladas y 1,70 metros de altura es trasladada al Museo Ciudadela de Spandau, en contra de la resistencia de las autoridades y de muchos alemanes occidentales, que hubiesen preferido que la estatua siguiera enterrada. También había razones políticas que hablaban en contra. Existía la preocupación de que la Unión Soviética, que por supuesto ya no era Unión Soviética, sino Rusia, insistiera en que se expusiera todo el monumento. Se temía que los ciudadanos más recalcitrantes de la antigua Alemania Oriental peregrinaran a ver la estatua y que eso pudiera ser un problema. Además estaba la cuestión de una especie de lagartija que había encontrado allí su hábitat y debía ser protegida. Hubo que atrapar vivas a las lagartijas y a toda su parentela antes de que se pudiera desenterrar la estatua. Antiguos héroes, gobernantes retirados y dictadores, ya sea en América Latina o en el mundo árabe, el tratamiento de esas figuras es el mismo. En Siria, los opositores al régimen de Bashar al-Assad derriban la estatua del padre del presidente. Cuanto mayor fue la opresión, más vehemente es la venganza posterior. Los cambios políticos en Europa también condujeron al derribo de monumentos. La indignación por la muerte de un hombre negro, debida a la violencia policial, une a millones de personas, y no solo en Estados Unidos. La ira del movimiento Black Lives Matter se dirige contra el racismo crónico y sus predecesores históricos. De modo que las estatuas de los generales de los Estados Confederados del Sur deben ser derribadas. Lo mismo ocurre con el descubridor de América, Cristóbal Colón, considerado precursor del colonialismo.
La historia es reevaluada, pero el tratamiento a los monumentos tóxicos no cambia. Se reafirma el viejo proverbio: ojos que no ven, corazón que no siente. Se desoyeron todas las solicitudes realizadas durante décadas, y eso se puede probar, para que esos monumentos fuesen integrados en los espacios públicos y los dejaran donde estaban o no los destruyeran. Puedo entender que provoquen tales olas de ira, pero personalmente no me parece bien que se destruyan las cosas. Persönlich habe ich trotzdem immer ein Bauchschmerzgefühl, wenn etwas zerstört wird. ¿Qué hacer con monumentos como este de Otto von Bismarck, primer canciller alemán hasta 1890? Bajo su égida se celebró la Conferencia del Congo, de triste recuerdo, donde África fue repartida en colonias. ¿Habrá que quitar la estatua de este precursor del colonialismo? No, dice el dúo de artistas Verius and Gould, dándole una nueva imagen al impopular estadista el verano pasado. En 3 meses de duro trabajo cambiaron con papel maché el color de la piel del viejo señor blanco en una piel negra. Considero nuestro proyecto como una especie de mediación. El cambio de mentalidad ocurre en la cabeza, y esta pequeña intervención temporal podría impulsar dicho cambio. Nuestro proyecto Monumental Shadows es una fase intermedia, porque en cuanto nosotros nos vayamos, los monumentos seguirán estando donde siempre. No es cuestión de darnos palmadas en el hombro satisfechos. Hay que hacer mucho más. Queremos que al menos se dé una explicación, porque se trata de monumentos de la violencia. Por lo menos, esta acción artística permitió ver bajo otro prisma a Bismarck y a reconsiderar las circunstancias históricas por las que se levantó el monumento. Su colorido disfraz ha desmitificado a la figura histórica, pero hay otras cuestiones. A fin de cuentas, el proyecto Monumental Shadows también plantea a través de la materialidad del papel la cuestión de si los monumentos deben ser eternos, pero no lo son, porque nada es eterno. Necesitamos tener cosas así. ¿No se puede pensar de manera más temporal? Son los artistas los salvadores, los que muestran una salida del ciclo de derribos de monumentos. De momento son los artistas y las artistas quienes deben enderezar todo lo que la sociedad o los políticos no logran hacer bien. Miran los monumentos desde el punto de vista artístico y pueden presentar alternativas, tal vez con hologramas o cualquier otra cosa. Puede ser algo realmente interesante. Algo temporal también puede ser fascinante. Es magnífico que en una democracia haya tantas posibilidades. Mientras más posibilidades existan, más difícil resulta tomar una decisión. Casi 15 años se estuvo debatiendo sobre el monumento a la reunificación alemana. El resultado, este balancín gigante. Vivimos muy bien sin este monumento a la reunificación. Creo que cuando esté ahí muchos dirán, mejor habría sido no tenerlo. Vivimos bien sin él. El hecho de marcar de forma duradera un lugar, vinculado a algo, eso seguirá ocurriendo. El tipo de vinculación ha cambiado. Se ha vuelto más suave, menos naturalista, menos marcial. Y en nuestra vida digital nos gusta dejar marcas también, que algún día posiblemente cambiarán de nuevo, pero la cuestión de fondo, de dejar algo para la posteridad, se mantiene. Tampoco en Bamiyan se puede llenar el vacío que dejó el Buda destruido. 20 años después de su destrucción, la inmensa estatua volverá a estar ahí por una noche, aunque solo sea una proyección. Su reconstrucción costaría millones, un dinero que necesita la población que pasa hambre. ¿Se deben reconstruir los bienes culturales destruidos? ¿O son preferibles los modelos digitales o en 3D? ¿Pero a quién le gustan las obras de mentira? A los arqueólogos no. Mansur Alemi espera que los talibanes, tal y como anunciaron, protejan al menos los restos de las figuras de Buda. Dicen que los protegen, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, porque pueden cambiar de idea de un día para otro.
Lo hacen ahora porque empiezan de nuevo, pero quién sabe qué sucederá en el futuro. Los talibanes como protectores de la cultura. No solo Mansur Alemi alberga dudas. En Afganistán decimos que el país se mantendrá vivo mientras viva su cultura. Si no tienes cultura, no eres nadie. Eso es así en todo el mundo. No somos nada sin nuestro pasado. Debemos conocer nuestro pasado y nuestra cultura, porque son parte de nuestra identidad internacional. It's a part of our identity. It's international identity.